es porque a lo mejor acá no quedó claro. Acá cuando hago la cuenta me queda U de línea omega por C1. Todo esto que está acá es la corriente. Y cuando yo lo pongo acá, tengo que elevarla al cuadrado porque es la corriente elevada al cuadrado y me falta elevar al cuadrado UL. ¿Está bien? Está bien. Entonces acá me queda UL al cuadrado. Esto, los cuadrados se van. Acá tacho el omega, acá tacho C1 y me queda omega C1. Y yo lo que dije es que C1 es igual a C2, igual a C3, igual a C. Por lo tanto, la Q, esta Q que tengo acá, Q1, que la llamé 1 para diferenciarla, me va a quedar que es U de línea al cuadrado por omega por C. Entonces la pregunta es, en este sistema que nosotros estamos trabajando, que es acá abajo, que es el triángulo de los capacitores, ¿cómo quedaría la potencia reactiva suministrada por los tres capacitores? ¿Cómo quedaría la potencia reactiva suministrada por los tres capacitores? Es una carga balanceada, equilibrada. Entonces, ¿cómo quedaría la potencia total reactiva? Vamos a ponerle la Q total reactiva suministrada por los tres capacitores. Yo que calculé acá, cuando hice el cálculo, con el primer capacitor, la corriente esta era la corriente que yo llamaba de fase, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué calculé acá? La potencia que está en En esa fase. esa fase. Entonces, la potencia total, exacto, Sería raíz de 3 o la sumatoria, no sé cómo. exacto. La sumatoria, como acá dijo Néstor, sería 3 veces la Q. Voy a llamarle Q1, que es esta Q que está acá. O sea que me quedaría 3 por U de línea al cuadrado por el capacitor y la velocidad, y la pulsación. Pulsación o velocidad angular. Generalmente se usa la palabra pulsación. Bueno, ahora tenemos que ver cómo es la potencia a compensar, porque estos capacitores que yo calculé acá, de estos capacitores, me están dando la potencia a compensar, la potencia total a compensar a esta carga. O sea que esto que yo marqué acá, una vez que yo le puse a los capacitores todo el sistema, esta carga que supusimos acá inductiva, más estos capacitores que puse acá, va a hacer qué cosa. Y me va a modificar a esta potencia, la va a modificar a esta potencia los capacitores. Uy, no sé lo que pasa.
A la potencia activa, los capacitores, ¿qué dicen ustedes? ¿La va a modificar? No. No, Para la nada. reactiva solamente. Para nada, la reactiva. O sea que lo que voy a tener va a ser todo, bueno, va a ser la potencia, va a ser una nueva Q, vamos a ponerle compensada, y un coseno de phi que para mí va a ser compensado. Bueno, entonces lo que tendríamos que armar es, podemos hacer una cosa, o hacer un triángulo de potencias por fase, o hacer un triángulo de potencia total, porque para el análisis va a ser el mismo. Entonces tendríamos que armar el triángulo de potencias de la carga. El triángulo de potencia de la carga, ¿cuál sería? Sería lo que tengo acá. Potencia de la carga sería esta. Entonces, armemos el triángulo de potencia. ¿Cómo sería el triángulo de potencia de la carga? Y la potencia activa sobre el eje de las X, de los ejes de los reales. Y como dije que era inductiva, voy a suponer, no, voy a tomar que la potencia reactiva, inductiva, como hicimos ayer, la dibujo en el sentido positivo del eje de la Y. Entonces, esa que dibujé acá es esta, que yo llamé la inductiva. Es esta Q que está acá. Y podría modificar acá el color y podría poner coseno de phi inductivo. Bueno, tenemos esto. Y entonces, ¿cuál sería la potencia aparente de mi triángulo? Sería esta. Y este ángulo que está ahí en azul sería este ángulo que está acá. Y acá lo que tengo es esa Q, la voy a dibujar de este lado, esta Q sub I. Bueno. Sería como una potencia reactiva inicial, ¿no? Sí, Antes de los capacitores. sí, antes de los capacitores. Y acá, bueno, en lugar de ponerle compensada, miren, voy a cambiar acá la nomenclatura. Está bien eso. Está bien. Le voy a poner que el conjunto este va a tener una Q final y un coseno de phi, que lo voy a diferenciar bien, que va a ser el coseno de phi final. Coseno de phi. Está bien. Muy bien. Inicial y final. Perfecto. Todo esto
todo esto me involucra. Entonces le cambié los colores a lo que va a cambiar. Entonces, la potencia, esta potencia reactiva final, esta potencia reactiva final, ¿qué va a ser? Va a ser la diferencia entre esta potencia reactiva y la que den los capacitores. Entonces, la potencia reactiva de los capacitores, acá se borró unos términos, se borraron acá, ¿no? Que es 3 veces u de línea al cuadrado omega por c. Esta va a ser la potencia que van a ser suministradas por los capacitores. La total. Y si yo dibujé con este sentido la potencia de que esta carga es de características inductivas, vamos a anotarlo acá, características inductivas, entonces, y la dibujé sobre el eje de las I positivas, a la de esta Q total que está acá, esta Q total que está acá, la voy a dibujar en este sentido, en el sentido negativo, de las J negativas. Vamos a suponer ahí. O sea que esta sería la Q suministrada por el banco de capacitores. Bueno, acá tenemos dos vectores, esta Q del banco de capacitores, Q sub C, que es esta que está acá, que es esta que está acá, que esta Q total es la Q del banco de los capacitores. Por lo tanto, tengo que hacer la diferencia, y para hacer la diferencia, lo que yo hago es una resta de vectores, y hago la resta de vectores. Entonces, traslado este vector a donde se encuentra el origen del otro, los voy a poner separados, aunque lo que yo acá haría es que tendrían que estar superpuestos, pero los voy a dejar un poco separados para que se note, y esto sería la Q de los capacitores. La marco bien acá. Bien. Entonces, ¿qué me está marcando esto? ¿Cómo marqué la Q final con verde? Bueno, esto que está acá es la Q final.
si esta era la potencia total, era la S inicial, vamos a ponerle, ahora va a aparecer una que va a ser la final. La potencia final va a estar acá. Entonces Reduce acá el vamos ángulo. a... ¿Cómo? Reduce el ángulo. Reduce el ángulo, que esa es la idea, ¿no es cierto? Y esta sería la final, y esto que está acá sería la potencia aparente final. Entonces aquí puedo hacer una relación, podría hacer una relación entre las tangentes. Por ejemplo, yo acá encuentro que tengo la tangente de la inicial, la tangente usando el ángulo inicial, ¿qué es lo que sería? Sería la Q inicial, ¿no es cierto? Sería la Q Claro, inicial. la Q inicial sobre la P. La Q inicial sobre la P. Perfecto. Si por otro lado yo hago la tangente de el verde, de la Q final, va a ser el Q final dividido P. No nos olvidemos que acá está P. Y yo lo borré. Bueno, acá tenemos Q inicial, Q final, y ahora lo que podríamos hacer es involucrar a esta potencia, porque miren, yo acá tengo dos ecuaciones. Dos relaciones de tangentes. Y tengo un cateto en común en ambas. Entonces lo primero que se me ocurriría hacer es poner acá que la Q inicial es igual a P por la tangente del ángulo inicial. Y de acá, perdón, sí, la P. Y acá podría poner que la Q final es igual a P por la tangente de phi final. Bueno, muy bien. Entonces, tengo Q inicial, que es esto, tengo Q final, y yo lo que podría hacer entonces es buscar la forma de relacionar esta Q de los capacitores, con Q inicial menos Q final. Entonces, la Q de los capacitores, ¿cómo le hicimos? La Q de los capacitores.
Q de los capacitores va a ser Q inicial menos Q final. Q de los capacitores va a ser Q inicial menos Q final. Sí, sí, también se puede despejar P, pero ahora me va a quedar como... yo lo que quiero hacer es una diferencia de tangentes. Está bien lo que propones, que es exactamente lo mismo. Vamos a llegar, yo creo que vamos a llegar al mismo resultado. Profe, Pero, usted al principio dijo, sí, usted al principio habló de que la Q final, cuando hicimos la resta de vectores, era la resta del vector Q inicial menos el Q de la Q total, que era el Q de los capacitores, ¿no? sí. Y ahora cuando yo hago, o sea, quedaría Q inicial menos Q de capacitor igual a Q final. Eh, Si yo quiero hacer el Q de los capacitores, ¿cómo hizo para que quede Q1 menos Q final? y porque Q de los capacitores, si no me equivoco, es todo este vector que está acá, Sí. Q inicial, y si a la Q Ah, está bien, inicial está bien, está bien. le resto esto, Ok, me tiene que dar esto. está bien, está perfecto. Entonces, y empiezo a reemplazar. Acá ahora voy a reemplazar. La Q de los capacitores dije que era esto que tengo acá. ¿Ok? Era 3 por U de línea al cuadrado por C por omega. Bien. Y acá puedo poner entonces P por la tangente de phi inicial, le pongo un solo color acá, menos P que multiplica a la tangente de phi final. Entonces, esto lo puedo poner como P que multiplica a la tangente de phi inicial menos la tangente, porque a lo que quiero llegar es que cuando están las tablas, hay tablas que tienen valores de los cosenos y tiene la relación entre las tangentes y la diferencia de las tangentes. Entonces, llego a esta expresión, de que 3 veces U de línea por C por omega es igual a P por la tangente de phi inicial menos la tangente de phi final. Y si yo despejo acá el capacitor que voy a tener que poner acá, que voy a tener que poner acá y que voy a tener acá, puedo hacer P tangente phi inicial menos tangente de ángulo final dividido, acá me queda C, entonces acá me queda
3 por la U de línea omega. Y la unidad de esto, no la vamos a discutir, la unidad de esto es faradios. Importante. La unidad de esta es faradios. Bueno, acá lo que hicimos es el cálculo de los capacitores, y este cálculo de los capacitores se puede hacer, tenemos una expresión que aparece en las tablas, porque estoy relacionando las tangentes de el ángulo inicial. Este ángulo inicial, ¿quién me lo da? La carga. ¿Y quién me da el ángulo final? ¿Quién me pone el ángulo de final? O sea, Los capacitores. o yo lo pongo. A ver, ¿cómo empiezo el proceso yo? Yo empiezo que el proceso, digo, que tengo un coseno de... Sí, está bien, lo ponen en capacitores, pero es una... Decido la corrección, claro. Acá Néstor aclara, es que vos decidís la corrección. Vos tenés un factor de potencia inicial, esto que yo puse acá, es el factor de potencia que lo puedo llamar inicial porque estoy involucrando a la carga sin compensar. Bien, entonces, el factor, el phi final, es el requerimiento. Si este coseno de phi, si este factor de potencia inicial, vos tenés que vale 0,65, tu condición del phi final te lo va a dar la corrección que vos querés hacer del factor de potencia final, por ejemplo, 0,8. Entonces, 0,8 va a ser el coseno del phi final, y el phi final será el arco coseno de 0,8. ¿Se entendió? ¿Mm? El phi final lo sacás de cómo querés hacer la corrección. Si vos tenés la potencia activa y tenés el phi inicial y el final, la pulsación la podés calcular, porque no nos olvidemos que la pulsación es 2pi por f y la u de línea es un dato, tenés todos los parámetros de una forma rápida de calcular cada uno de los capacitores. No nos olvidemos que estamos hablando con cargas inductivas, a donde puse, yo los separé, puse con sub 1, sub 2, sub 3, pero son, ¿cómo se dice? Balanceados. Entonces, esto que tengo acá es una expresión que es bastante útil. Bastante útil. Profe, ese arco coseno para conocer la potencia activa y poder reemplazarla dentro de la expresión que nos dio, ¿no es cierto? Este arco coseno que puse acá es el arco coseno que me va a determinar el ángulo final. El ángulo final, ese ángulo. Claro, y el resultado. Que sí, Okay. que va a influenciar, está bien, va a influenciar en la potencia reactiva final. La potencia activa nunca se va a modificar. La potencia activa. Ok, sí, es cierto. Bien. Entonces... Profe,
Sí. Profe, ¿cuál es el valor ideal en cuanto a el factor de potencia? Y mira, está arriba de, acá lo puse, 0,8, arriba de 0,8. Arriba de 0,8. 0,85, 0,87. Son esos más o menos. Sí, sí. ¿Mm? Yo creo que ya con arriba de 0,8, un poquito más arriba de 0,8, está aceptable la cosa. Bueno, ¿qué pasa si la carga está en Desequilibrio. ahora tendríamos que ver en equilibrio, ¿no? Pero con los capacitores en estrella. ¿Cómo sería la conexión en estrella de los capacitores? Perdón, profe, de nuevo, una consulta antes de que continúe. ¿Me podría aclarar de Sí. nuevo por qué hizo la operación del arco coseno? No me quedó claro esa parte. ¿Qué me arrojaría ese resultado? ¿Y cómo lo operó y cómo lo uso? Ahora, este ángulo, Ajá, que te va a dar un ángulo, es este que está acá. ok. Es ese. Listo, ¿Mm? listo. Sí, Es sí. ese. Es ese que vos necesitas, porque vos haces la corrección. Vos decís cuánto lo vas a mejorar ese factor de potencia. ¿Está? O sea, Está. si nosotros vemos la corrección de potencia de estas cargas trifásicas, es prácticamente el mismo concepto de la monofásica. Sí, sí, vamos a ver las tablas, sí. Yo les propongo algo. Hay dos fabricantes de acá de bancos, de capacitores. Uno es Leiden, que es muy conocido Leiden, hace años que está, muchos años. El otro es el Econ, ¿no? Exacto. Creo que es con D, ¿no? De El condensador. Econ, sí, termina con D. De condensador. Les propongo que consigan en esta o en esta página tablas, las tablas. Y ahora tenemos que hacer la parte trifásica, ahora se va a cortar, nos conectamos de nuevo, vemos cómo serían los capacitores en estrella. Y entonces, si ustedes consiguen las tablas para mañana,